Bien, chicos, pues vamos a comenzar. No sé si ya se está viendo mi pantalla. Apenas le di, pero como que se tarda. Confírmenme si ya la pueden ver. Está cargando, profe. Ok. Ok, bueno, estábamos en la parte de los modelos psicológicos. Todavía no terminamos, vamos a terminar hoy. Modelos psicológicos de los trastornos alimenticios. Nos quedamos viendo el tercer modelo, que es el cognitivo-conductual. Si mal no recuerdo, permítanme. Aquí nos habíamos quedado. En la explicación cognitivo-conductual. Ya vimos que cognitivo es el procesamiento de la información, ¿sale? Cómo nosotros interpretamos la información nueva que nos llega. Eso nos va haciendo que nosotros tengamos ciertas formas de pensar, ciertas formas de razonar, que no siempre son las más adaptativas. En el caso de las personas que tienen o que llegan a desarrollar un trastorno alimenticio, lo más probable es que haya una distorsión en el pensamiento. Haya una forma de ver el mundo que no sea muy adaptativa y que nos hace distorsionar nuestra realidad. Nos hace ver cosas que no están, como la persona eh, con anorexia que se ve gorda o se siente gorda, se siente que tiene un sobrepeso o que directamente está obesa, cuando realmente está muy, muy delgada. Esto nos lleva a autoverbalizaciones, o sea, pensamientos sobre cómo debe ser el cuerpo de esa persona, cómo debe comportarse, qué cosas debe hacer. Y no son una frase que se tome a la ligera. O sea, realmente lo ven como si fuera una obligación, como si fuera algo de lo cual dependiera su vida o su futuro. Esta parte que vemos que le vamos a ver ahorita son las diferentes distorsiones cognitivas que existen. Se da mucho en personas con trastornos alimenticios, pero también se da en la mayoría de los trastornos mentales que existen, en la mayoría de los problemas de conducta. El primero de ellos es el filtraje. ¿Filtraje qué es? Yo filtro la información que me llega del mundo exterior y selecciono la que de alguna u otra manera valida lo que yo estoy pensando. Por lo regular voy a filtrar lo negativo cuando tengo un trastorno mental. Cosas como por ejemplo todo lo negativo que me llega a pasar, las veces que efectivamente la persona se pesó en una báscula y pesó mucho o pesó más de lo que esperaba eh, ver, pesó más de lo que pensaba que iba a pesar. Eso la persona lo filtra. Todas las veces en las que se vio al espejo y vio que iba adelgazando, todo eso queda como que arriba. Como cuando estás filtrando algo, solamente dejas pasar, en este caso dejarías pasar aquello que, que te da la razón, que te da la razón de que en el caso de una persona con anorexia, te da la razón de que está gorda o de que está comiendo mucho y se queda con esos pensamientos. El siguiente es el pensamiento polarizado. El pensamiento polarizado viene siendo la idea de verlo todo o en blanco o en negro. No hay puntos intermedios. En los trastornos alimenticios, sobre todo en la anorexia, se ve por la parte de que es o como o no como. Y el simple hecho de comer ya es algo para mí muy negativo, ya es algo que la persona va a interpretar como que ha comido demasiado, como que no debió haber comido. Incluso hay personas que,
que no toman agua porque creen que eso van a retener líquidos. O bueno, se llenan de muchas ideas que carecen de lógica, pero que para ellos sí tienen lógica y sí tienen motivo de ser. Luego que sigue la sobregeneralización. Sobregeneralización son las frases que empiezan con siempre o con nunca. ¿Sale? Es que yo siempre debo de ser así o siempre debo comer esto. Nunca debo de hacer esto. Nunca debo de comer después de las 6 de la tarde porque voy a engordar. Nunca debo desayunar más que un vaso con agua porque si no voy a engordar. Ese tipo de pensamientos de siempre, nunca. Son prohibiciones muy restrictivas en cuanto en la alimentación. Se llegan a dar estas prohibiciones del alimento principalmente por este tipo de pensamientos sobre generalizantes. Es que siempre esto, es que nunca aquello. Interpretación del pensamiento. Interpretación del pensamiento quiere decir que yo voy a creer que te leo la mente. Yo voy a inferir lo que los otros están pensando, vaya. Si a alguien se le queda viendo a una muchacha con anorexia que está muy delgada, la persona puede interpretar que la otra persona lo está viendo gordo o gorda, porque está interpretando su mirada. Y con eso, esa persona se imagina lo que el otro estará pensando. Va a decir, me está viendo porque estoy muy gorda, cuando realmente la está viendo porque ya se le están marcando los huesos, pero la persona que tiene el trastorno, la persona enferma, siempre va a ver sus propios pensamientos en el otro, en el que lo está viendo. La voltean a ver porque la ven muy flaquita, pero ella piensa que la están viendo porque está gorda, cuando realmente es todo lo contrario. Catastrofismo es cuando nosotros exageramos un evento negativo. Puede ser como el hecho de haber llevado toda esa dieta rigurosa durante una semana y ya no haber bajado de peso. Se mantuvo. Y llega un periodo en el cual las personas con anorexia se mantienen en un peso aunque no comen prácticamente nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que pasa? Pues que el catastrofismo en sí no es algo tan negativo, pero ellos lo ven como si fuera lo peor del mundo y pueden llegar a tener algunos episodios de depresión. De hecho, todos los trastornos alimenticios tienen una comorbilidad con la depresión. Comorbilidad quiere decir que son como que compatibles de alguna otra manera. Y a veces la anorexia te lleva a la depresión y a veces también la depresión te lleva a la anorexia por este tipo de pensamientos catastrofistas. Es como, no bajé de peso, solamente bajé 200 gramos en una semana y para ellos es lo peor. Se pueden enojar o se pueden poner muy tristes. Personalización es tomarse todo personal. Las personas, por ejemplo, es como que sales a la calle y alguien se ríe. Así sin más, un grupo de amigos se ríe. Y tú dices, se están riendo de mí. La persona con anorexia puede decir, se están riendo porque soy gorda, se están riendo por mis lonjas. Se lo toma personal. Aunque ellos estén riendo de otra cosa, aunque no le conste a la persona de que se está riendo, se piensa que es personal, se piensa que es algo de, de mí mismo. Pienso que se están riendo de mí, o pienso que se están burlando de mí, o pienso que están hablando de mí. La falacia de control es la idea de pensar que nosotros podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor o que otros pueden hacerlo. Aquí voy con esto, la idea de... Se da mucho el creer que realmente la persona, por ejemplo, con anorexia o la persona con bulimia tiene control sobre lo que está haciendo. Las típicas de si quisiera lo pudiera cambiar, pero como no quiero, es eso de yo puedo hacerlo. Puedo hacerlo, solamente que no quiero, pero yo estoy en control. Yo tengo el control, aunque realmente a veces no lo tienes. Y las personas con trastorno alimenticio, independientemente de si son personas con anorexia, con bulimia o son personas que tienen esto de los atracones, que es comer de forma muy rápida y grandes cantidades,
creen tener también el control. En muchas ocasiones son trastornos que son muy difíciles de tratar y de identificar porque las personas creen que están bien. El siguiente es la falacia de justicia. La falacia de justicia es que nosotros establecemos leyes de lo que es justo y de lo que es injusto. Esta no aplica tanto para los trastornos alimenticios, se utiliza más para los problemas interpersonales que se desarrollan por los trastornos alimenticios, como puede ser una mala comunicación con la familia, como lo puede ser el que a una persona que empieza a presentar síntomas de anorexia, la mamá le intenta dar de comer, le intenta dar más, le intenta aumentar las porciones. Y la chica ve a su mamá como si fuera alguien malo por intentar darle esto. Ve que está siendo injusto. No sé si me estoy explicando, como dentro de sus mismas reglas que ya se creó esta persona, quien no le ayuda, de alguna otra manera le estorba o le dificulta llegar a sus metas. Está siendo injusta esa persona. Por lo tanto, como tiene su propio sistema de justicia acá en su mente, le dice, ah, mi mamá es mala. O su papá, si le intenta dar de comer, ah, mi papá es malo. Se le intenta mostrar imágenes de chicas que no son tan delgadas, y, ah, no, 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 tú lo que quieres es alejarme de mis metas y se crea ahí problemas ya de tipo interpersonal, de sus relaciones sociales. ¿Qué más hay? Razonamiento emocional. Razonamiento emocional es tomármelo todo desde el punto de vista de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me enojo con alguien, ese alguien es malo. Si yo me contento con alguien o yo estoy feliz con alguien, ese alguien es bueno. Si yo estoy, si algo agradable me sucedió a mí durante ese día, entonces yo voy a estar muy feliz y voy a estar siempre de forma positiva y todo, pero cuando pase algo negativo, entonces yo voy a estar pensando cosas negativas. Es más esto de dejarse guiar por las emociones. Falacia de cambio, la falacia de cambio hace referencia a que cuando algo cambie, la vida va a de alguna otra manera mejorar para la persona. ¿Esto qué es? Pues, por ejemplo, cuando yo llegué a tal peso, cuando yo, sobre todo se da por estas personas que hacen un cambio en su composición física para gustarle a alguien más, o para que los otros los valoren, o para que los otros estén contentos con ellos, ese tipo de cosas. Etiquetas globales del tipo, solamente hay dos para las personas que tienen anorexia, que es gordo y flaco, nada más, o personas obesas y personas delgadas. No hay más. Esas son las etiquetas globales y por lo regular son muy cerradas. Culpabilidad, culpabilidad tanto culparse a uno mismo como culpar a los demás de los problemas. Es que por culpa de mi mamá yo estoy haciendo esto. Es que por culpa de mi papá yo estoy haciendo esto. O por culpa de mi ex, o por culpa de mi novio, de mi novia. Y el último, uno de los más importantes, los deberías. Es que yo debo de ser así. Es que mi mamá debería ser así. Ideas sobre cómo deberían ser las cosas que llevan a las personas a cometer actos extremistas. Yo debería bajar tanto en tanto tiempo. Y ya les dije, no, no es un debería que se tome a la ligera, como los que a veces decimos, debo hacer mi tarea, pero pues no te lo tomas en serio. Aquí sí se lo toman muy en serio y hacen todo lo posible por cumplir esas metas, por cumplir eso que ellos se supone que deben hacer. Y les ponía este ejemplo de un esquema de una persona que sufre un trastorno alimenticio, agregando los factores cognitivos, que son los pensamientos. En el primero vamos a un ejemplo de catastrofismo. Esto es terrible. Y veíamos que no a todos les molesta al mismo nivel que se burlen de su aspecto físico, pero hay personas a las que sí. Y eso viene ya, a ver, dice un mensaje, dice mi compañera Abigail que la sacó su internet, pues no hay ningún problema, puede ver después la grabación o puede intentar entrar otra vez. Seguimos. Luego, ¿qué sigue? Sigue una verbalización de tipo tengo que. Tengo que es como la parte inicial
de los deberías. Es como lo que me va indicando a mí que ya se está predisponiendo a la persona para que distorsione todavía más su pensamiento. Pero ¿qué es lo que viene aquí? Puede llegar la intervención de los profesionistas, del nutriólogo, del psicólogo, del médico, y lo van a guiar por un camino saludable. Eso sería lo mejor. Y ya dejaría esa parte del tengo que, habíamos mencionado que llega a un equilibrio, donde ya no dice tengo que, sino dice me gustaría que, o lo mejor sería que, pero ya no agregando esa parte de lo catastrófico, ya no agregando esa parte muy negativista de su situación actual, porque hay personas que se desesperan mucho por lograr un cambio físico lo más rápido posible y sabemos que debe ser algo que lleva su proceso, que llega a su tiempo. Eso nos lleva al camino saludable, pero también está el camino no saludable. Sigue con estas ideas de tengo que y se informa, comienza dietas por su cuenta, comienza dietas sin saber realmente qué es lo que le está haciendo a su cuerpo. Luego, ¿qué ocurre? Que hay un reforzamiento en las redes sociales principalmente. Se ven estas figuras muy esbeltas, muy delgadas. Hay otras personas que realizan este tipo de conductas que ya no nos llevan a un tengo que, sino que ya pasa al debo de ser como ella, debo de hacer lo que hace ella, debo verme como ella, debo estar físicamente como ella. Y entonces, como se enfrascan tanto en esos pensamientos, ya no ven la realidad como es. Eso nos lleva al trastorno de la conducta alimentaria. En este caso, el ejemplo en este caso es de la anorexia, ¿sale? En el caso del atracón es diferente. En el caso de la bulimia es un poco diferente. Pero en sí es por lo que la persona se dice a sí misma sobre su apariencia física. Ya una vez que llega a este punto ya es muy difícil de cambiarlo, porque se enfrasca en verse y no estar conforme con lo que ve en el espejo. Se pesa y no está conforme con cuánto pesa. Y sigue con ese cambio corporal que puede llegar a la muerte incluso. Seguimos. Esta parte de acá es, ahí me regreso, ahí está. El ejemplo que les puse anteriormente es de una persona que estaba gordita, tenía cierto grado de obesidad, pero la anorexia también se puede dar en personas que tienen un peso dentro de lo normal o tienen una constitución física considerada normal, pero que no se desarrolló esa autoestima. Veíamos que gran parte del problema viene desde casa. Aquí donde dice ausencia de reforzamiento. ¿De reforzamiento de qué? Del amor propio, de la autovaloración. Lo que normalmente le llamamos autoestima, ¿sale? Que realmente es una forma en la cual nosotros establecemos juicios de valor sobre nosotros mismos. Luego que sucede acá, si se fijan, no está esa parte del bullying, no está esa parte porque pues técnicamente ella no es una persona obesa, no es una persona que tenga sobrepeso ni nada, pero viene el factor social, el factor de lo que se ve en la televisión, en las redes sociales, en las revistas, con lo mismo de cuerpos muy esbeltos, cada vez más prácticamente sin costillas, ahí el cuerpo, la cintura muy delgadita, las piernas muy largas, todos esos ideales de moda que creo que siguen siendo como que lo principal que se ve en este tipo de revistas. Y luego que sigue aquí, pues la idea de tengo que, no es no es extraño que haya personas con una composición física normal o que incluso no es ni tan normal, que se parecen bastante a las que aparecen en las revistas, pero que sienten que les falta algo y eso viene desde la casa, eso viene desde aquí, desde una falta de capacidad para valorarse a sí mismas. Y gran parte de las mujeres que desarrollan estos trastornos tienen una composición normal.
no estaban en el grado de la obesidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues que la influencia social hace que tengan este tipo de conductas para tener un cuerpo, entre comillas, mejor para ellas. Y eso nos lleva a lo mismo que pasó en el ejemplo anterior. Les va a llevar a o buscar el camino, la atención profesional, o lo van a hacer por su cuenta y se van a enfermar más. Aquí tiene mucho que ver, por eso les comentaba, la prevención. No solamente es el tratamiento, es la prevención. ¿Qué tanto saben las personas sobre lo básico de la nutrición, lo básico de una buena alimentación, lo básico sobre el peso normal, lo básico eh, sobre los hábitos alimenticios, por ejemplo? No nos centremos nada más en la parte remedial, no nos fijemos nada más en el diagnóstico y en el tratamiento. Lo mejor siempre va a ser la prevención, siempre, y no solamente desde el punto de vista médico exclusivamente, sino desde el punto de vista en general de la educación que se les da a las personas. Ahorita pues no se puede hacer eso de ir a las escuelas, dar información y todo, pero se puede hacer, también se podría hacer de forma virtual, por ejemplo. La intervención, como les mencionaba, es la primera línea, por decirlo de alguna manera, de defensa contra estos trastornos, contra estas enfermedades. Más aún con las enfermedades de este tipo, que requieren la atención del nutriólogo, del psicólogo, del médico y en algunos casos incluso de un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque estas personas llega al punto en que ya no tienen grasa, realmente no tienen nada de grasa en su cuerpo y comienzan a atrofiarse sus músculos, comienzan a perder los músculos, la fuerza de ellos. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Ok, parece que no. Seguimos. Y retomemos un poco de todo lo que hemos visto de los modelos. Vamos a retomar ahorita un poco del modelo conductual. Ya les dije que la mayoría de los modelos que actualmente se utilizan más toman esta vertiente de lo conductual y le agregan algo más. El modelo bioconductual le agrega la parte de lo biológico. El modelo cognitivo-conductual le agrega los elementos de lo cognitivo, del proceso de la información. Pero todos toman de base la conducta. Entonces, para esto es necesario repasar un poco qué hay de esta psicología conductual. Hablamos de estímulos, hablamos de respuestas, hablamos de formación de hábitos. Y aquí vamos a hacer un par de preguntas para avanzar a la siguiente diapositiva. Dice, ¿cómo se llaman los estímulos que producen una reacción en concreto de un organismo? ¿Quién recuerda cómo se llaman esos estímulos? Están presentes, por ejemplo, en la comida que nos gusta. ¿Quién sepa? O si no saben, también digan, no sé, maestro. Uy. No estoy seguro, pero creo que son incondicionados. Ok, José. Vamos a darle ahí donde dice José, incondicionados. Está en lo correcto. Es condicionado, ¿por qué? Porque nadie lo condiciona. Son esas respuestas normales. De ese olor de la comida, sobre todo de la carne, de la grasa, de lo dulce, nadie nos enseñó a reaccionar, por ejemplo, la salivación. Es algo que ya viene natural en nosotros. Muy bien. Son, entonces decíamos, incondicionados. Nadie los condiciona. Nadie te dice, mira, babea por esta hamburguesa prácticamente, sino que te la ponen y por el mismo sabor que tú ya conoces, ya te da esa reacción.
Esta es un poco más complicada, pero tiene que ver con la formación de hábitos. Dice, un niño que hace berrinche para no comer verduras y consigue que sus padres le den comida rápida en lugar de las verduras, pizza, hamburguesa, etcétera, terminará, falta una palabra ahí, sus emociones intensas con la comida rápida. ¿Terminará qué? Asociando. Asociando. Ok, José, vamos a ver, dice que asociando. Efectivamente, asociando. Hablamos del aprendizaje por asociación. Cuando se dan estos estallidos, cuando el niño está haciendo berrinche y lo calman, dándole un dulce, preparándole sus hotcakes, dándole danonino, dándole chocolate. Al final de cuentas, lo que le están enseñando es que una compensación con comida hacia lo emocional. Aparte de que le están reforzando que va a obtener lo que quiere haciendo rabietas y pataletas. Y ya en unos 20 años ahí los ves expuestos en las redes sociales como en los casos de los lords y las ladies de México, que quieren todo rápido y de inmediato. Eso por la parte del berrinche. Por la parte de la comida, pues les están enseñando que cada vez que estén muy enojados, o que estén muy alegres, o que estén muy tristes, pueden recurrir al alimento, porque el alimento tiene también esa capacidad de alguna otra forma, nivelar la química del cerebro. Eso va a depender de la comida que se ingiere. Seguimos. Sí. Una persona con anorexia que realiza dietas extremadamente restrictivas está manifestando una conducta de espacio ante la comida. ¿Qué hace la persona con anorexia? ¿Escapa o evita la comida? Hablamos de que hay tres tipos de conductas. Una va guiada hacia la saciedad, que es las que casi siempre realizamos para conseguir algo. Están las de escape y están las de evitación. Vamos a darle clic porque se nos está haciendo tarde. ¿Hay alguien por ahí que sepa? ¿Que recuerde? ¿Sería evitación, profe? A ver, vamos a ver. Exactamente. Evitación, recordemos que es adelantarnos a los hechos, adelantarnos a lo que no queremos. Y la persona con anorexia lo hace estas dietas restrictivas para evitar la presentación de alimentos. A veces también la presentación del agua. Evitan ingerir cosas prácticamente. Bien, entonces esa es la evitación. Me adelanto a no quiero. Y las personas con bulimia hacen un intento de escape porque ya comieron, ya se dieron su atracón, se dieron su gustito, entre comillas, y luego vomitan, devuelven, intentan escapar del hecho de estar ingiriendo comida. Esas son las dos conductas básicas y que se manifiestan dentro de los trastornos alimenticios. Vamos a darle en continuar. Este ya lo habíamos pasado. No sé por qué se regresó. Ok, pensamientos exageradamente negativos sobre la imagen corporal son un elemento de las personas que desarrollan anorexia o bulimia nerviosa. Son un elemento que conductual o cognitivo. Pensamientos exageradamente negativos. Esa está fácil, chicos. La acabo de describir. ¿Cognitivo? ¿Perdón? Cognitivo, ¿no? Ceci dice cognitivo. Vamos a ver. Cognitivo, exactamente. ¿Por qué? Porque es la parte de
lo que pienso. Piensan cosas por lo regular muy negativas sobre sí mismas. Nunca están conformes, ¿sale? Nunca es suficiente para ellas. Siempre quieren cambiarse parte del cuerpo. Hay diferentes trastornos que van ligados al nunca estar satisfechos con el cuerpo que se tiene. Y uno de ellos es la anorexia y la bulimia. Ok, preguntas de retroalimentación. A ver, me falta aquí, permítame tantito. Faltó... esta parte de acá. Ah, ya, por la diapositiva, perdón. Perdón, no sé qué le pasó a la presentación. Bien, nos faltan dos modelos por ver. El modelo biopsicosocial, el modelo ecológico y uno que hemos estado viendo de forma como que oculta cuando presentamos los demás, que es el estructural. Bueno, vamos a hablar del biopsicosocial. ¿Qué es esto? Pues es la integración de todos los otros dos modelos, del bioconductual y del cognitivo-conductual, pero agregando también los factores sociales. Una de las características principales es que aquí no se le ve por la parte del surgimiento de la enfermedad, sino de la promoción y el mantenimiento de la salud. O sea, los otros modelos explican cómo se desarrolla una enfermedad y este lo que hace es explicar cómo se mantiene la salud, que son dos cosas muy diferentes. Aquí lo vemos desde la parte de la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la salud es el estado completo de bienestar físico, psicológico y social. Entonces, si esos tres elementos del triángulo se mantienen, la persona entonces va a tener salud. Si no, se va a desarrollar la enfermedad. Puede ser una enfermedad psicológica o mental, puede ser una enfermedad física, y desde esta perspectiva los problemas sociales entran como desencadenantes de enfermedades. Vivir, por ejemplo, en una zona donde no hay mucha salubridad, tener un trabajo donde no hay mucha salubridad, como por ejemplo trabajar en esto de la recolección de basura o de desechos, ese tipo de cosas. ¿Por qué le da mucha importancia a lo social? Porque pues nosotros como seres humanos somos seres sociales. Aquí se ve la influencia de los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales, actualmente tienen mucho más peso que la televisión, y la forma de la cultura. Vemos aquí una de esas famosas imágenes que circulan en internet, que se utiliza más como manera de chiste, como manera de chiste, de broma, pero que representa un factor a veces desencadenante para la creación de conductas compensatorias. O sea, lo que para unos es juego, para otros se lo pueden tomar en serio, vaya. ¿Sale? Ahí entra también la parte cognitiva. Y a veces por compartir un chiste, por compartir un meme, una imagen, un video, no sabemos qué va a desencadenar eso en las personas que están viendo esa publicación. Las personas que están viendo ese video, leyendo ese chiste, lo que sea. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el elemento social tiene mucho peso para desencadenar un trastorno, una enfermedad de cualquier tipo, pero principalmente un trastorno alimenticio, esas bromas sobre el peso, sobre estar muy gordito, etc. O puede provocar todo lo contrario, que la persona se sienta a gusto con su cuerpo, con cómo es, pero no de una forma sana, sino que lo conduzca a, pues estoy gordito, y eso está bien. Que sabemos que va ligado a muchos problemas de salud física, ¿verdad? Pueden existir esos dos extremos. Podemos desarrollar anorexia o bulimia, o podemos desarrollar trastornos por atracones,
O puede que la persona entienda que solamente es un chiste y ya. Pero como no estamos seguros, lo mejor es evitar ese tipo de publicaciones, ese tipo de bromas o de chistes. Y en la salud del triángulo de la salud, aquí tenemos la parte física, social y mental. Cuando uno de los tres llega a fallar, este mecanismo triangular se rompe y nos va a generar un desajuste. La parte de lo físico y de lo mental, ya lo vimos, es lo biológico, lo cognitivo y lo conductual. Eso va en estas dos partes. ¿Qué faltaría que integrar? Pues la parte social. Ay, me adelanté. La parte social. La parte social tiene que ver con toda la influencia que nos llega. Como ya les mencioné, el ejemplo del chiste en las redes sociales o de los memes o de los videos esos que consideramos graciosos, pero también tiene que ver el nivel de educación de la persona, el estatus socioeconómico. Va a ser más probable que una persona de estrato medio alto a alto desarrolle un trastorno como la anorexia a que luego una persona de estrato medio bajo o bajo, porque la influencia social puede más en las personas que tienen que mantener cierto estatus, que mantener cierta imagen frente a los demás. Aparte de que la forma en la que se ve la comida es muy diferente. Para la gente de un estrato social alto es como, ay, a ver, que abren el refrigerador y tienen muchas opciones y pueden prescindir de ellas. Y una persona de estrato medio bajo abajo no se va a encontrar con lo mismo cuando abre su nevera, su refrigerador. Eso hace que de alguna otra manera haya también el factor económico influya en el desarrollo de esos trastornos. Y eso nos lleva al modelo ecológico. En este modelo se ve a través de niveles. Supone que existen diferentes niveles que intervienen en el del desarrollo de las enfermedades. Aquí no solamente lo ven el desarrollo de las enfermedades, eh, como los trastornos alimenticios, sino en general. Aquí dice que incluso, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo ahorita también se puede explicar a través de los modelos ecológicos. Consideran los mismos factores que todos los demás modelos, lo cognitivo, lo biológico, lo conductual, lo social, pero aquí de forma jerárquica. Se van estableciendo como que niveles de influencia y de intervención en la salud de la persona. ¿Cuáles son estos? Pues existe un macrosistema, la cultura y la subcultura. La cultura es la cultura global, la cultura general que existe. De un ideal, retomando los trastornos alimenticios, en cuanto a la estética de los cuerpos, cuanto a la figura que debe tener la mujer, la figura que debe tener un hombre, refiriéndonos a culturalmente hablando, que es más atractivo. La forma también en la que se ve la comida, la forma en la que se ve, por ejemplo, la alimentación. Luego vendría el exosistema, que es el sistema educativo, las leyes, la religión y los medios de comunicación, ya llevado a un ambiente más nacional. En México se hacen muchos chistes, como les decía, se hace mucho esta parte de, entre comillas, cómico, que no es ni tan cómico cuando vemos los trastornos que a veces se desarrollan por esta influencia social. Para empezar, desde el sistema educativo. Actualmente hay una materia que es algo como de estilos de vida saludable, algo así se llama, pero no se le da realmente el valor, la importancia que se le debería dar. La parte de la religión, que puede o no puede influir dependiendo del tipo de religión. En México no es tanta la influencia que tiene para el desarrollo de los trastornos alimenticios, estoy hablando, ¿sale? Y los medios de comunicación que te venden una cantidad de información errónea muy grande sobre salud en general y también sobre nutrición. Ustedes se han de dar cuenta cada vez que entran en algún programa y salen con alguna dieta milagrosa o salen con algún reto, no me acuerdo cuál es el nombre exacto, de ayuno, de no sé cuánto. Entonces, bueno,
Y la gente se cree más eso. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tienen más influencia que el grupo de médicos y de nutriólogos que fue a hablar la semana pasada a la primaria. No generan la misma influencia que generan los medios de comunicación. Luego viene el mesosistema, que son los roles que nosotros tenemos, las relaciones afectivas en el hogar, los padres de familia y los lugares donde la persona se desenvuelve. Aquí estamos hablando de nuestros núcleos sociales más cercanos, la escuela, el trabajo, la familia en un nivel de la familia global, no de la familia nuclear, que es tu casa. Ya ese sería el microsistema. Ahora sí, la familia. Aquí dice que también entra en el aula los compañeros de escuela, etcétera. Con familia no se refiere exactamente a que solamente sean mamá y papá, sino que vienen siendo los que son más cercanos a ti. Puede que a lo mejor no sea tan cercano, por ejemplo, tu, tu papá o tu mamá o tus tíos, pero sí lo sean los abuelitos o lo sea algún primo, etcétera. Todo eso, desde arriba y hasta abajo, va a influir en qué es lo que piensa la persona de sí misma. Luego tenemos los modelos estructurales. Estos son los que les dije que ya hemos estado viendo de alguna u otra manera. ¿Qué es un modelo estructural? Pues el modelo estructural lo que hace es crear una estructura como la que les mostré arriba. Consideran exactamente los mismos factores, pero explicado mediante sus interrelaciones, como por ejemplo la predisposición genética o por estatus social, como el ejemplo de una persona que tiene un estatus socioeconómico alto, es más probable que desarrolle una anorexia. Una persona con un estrato socioeconómico medio bajo es más probable que desarrolle el atracón, por poner algunos ejemplos. Bien, dentro de los modelos estructurales se han desarrollado algunos. Ahorita ya no nos va a dar tiempo de verlos a profundidad, pero básicamente lo que identificaron en este modelo estructural de Williamson, trataron de identificar cuáles son los elementos que constituyen eh, factores desencadenantes de los trastornos alimenticios en atletas universitarios. Y entre ellos se encontraron la presión social por parte de entrenadores y padres de los atletas respecto al ideal de delgadez. Aquí entra también el factor social. La ansiedad sobre el desempeño atlético, aquí entra el factor cognitivo. La autopercepción negativa, otra vez factor negativo, factor cognitivo. Y la insatisfacción con la imagen corporal, lo que los lleva a desarrollar conductas desadaptativas sobre cómo deben manejar eso. Encuentran una relación directa entre la preocupación excesiva por la imagen corporal y los síntomas de los desórdenes alimenticios. Pueden comenzar a surgir sin que nos demos cuenta de una forma, por ejemplo, aquí estamos hablando de atletas, personas que deben tener cierto grado de control por parte de médicos, por parte de su entrenador, pero aún así, si existe esta insatisfacción con la imagen corporal, con cómo deben ser, es muy probable que desarrollen un trastorno de la conducta alimenticia. Y no solamente de la conducta alimenticia, hay otro tipo de trastornos que se derivan de una forma no saludable de vernos a nosotros mismos. Ahora sí, preguntas de retroalimentación. Ya no nos queda mucho tiempo, de hecho ya se acabó, pero vamos a hacerlo de forma rápida. 3 participaciones. ¿Qué aprendí? ¿Qué cosas me gustaría aprender? Rápidamente para ir cerrando. Maestro, ¿Sí? una pregunta, entendí mal lo de los sistemas de macro a microsistema, son el impacto que tiene son Okay. el factor social y el impacto que tienen en las personas. Así es el factor social, se va haciendo como que un filtro también. Desde arriba, desde el macrosistema, se va como que reduciendo.
el macrosistema es el factor a nivel global, se podría decir. Luego el exosistema es la parte, por decirlo de alguna manera, nacional o regional, que podemos englobar México, podemos englobar Latinoamérica, porque tenemos sistemas parecidos, tenemos sistemas políticos parecidos. Luego entraría el mesosistema, que vienen siendo todas nuestras roles e interacciones globales, el trabajo, la familia en general, nuestro grupo de conocidos, las personas con las que interactuamos. Por ejemplo, aquí en Chilpancingo vendrían siendo pues todos los vecinos de Chilpancingo, toda la comunidad de aquí. Y finalmente el microsistema son nuestras relaciones sociales más cercanas. Tu familia, pero los más cercanos. Tus amigos, pero los más cercanos. Tus compañeros, los más cercanos. ¿Sale? Es como que va bajando cada vez más el nivel de influencia que tiene. Estos Gracias, mismos, maestro. ok, Luis, estos mismos van a estar influidos por todo lo demás, porque van a estar viviendo en nuestra misma situación, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay participaciones? Si no, ya para ir cerrando. Profe, en la tarea, los modelos que pide son los 3 que puso en el material de apoyo o metemos los que también dijo aquí. Pueden meter los que yo dije aquí. La única diferencia entre los que vimos hoy es que uno va como que de forma lineal, va así como que por niveles, y el estructural no es otra cosa más que cómo vamos a acomodar los factores. O sea, en sí no es necesario que pongan los dos últimos porque son más bien como formas para analizar más a la sociedad que al individuo. Pero de preferencia pónganlos todos. Ok, gracias, profe. De hecho, estos, por ejemplo, hay un video, hay en el libro viene el estructural y del biopsicosocial también hay una presentación. O sea, no esperen a que los veamos aquí para meterlos en el trabajo, porque para eso lo subo ya a plataforma. Sí, profe, gracias. Ok, Jacqueline. Bueno, sí, Otra rápidamente. cosa respecto a lo de la tarea. Adelante, Mariana. Que dice que los pone el sábado, pero sí lo pone el sábado, pero a las 12, entonces se cierra hoy mismo, viernes, pero a las 12 de la noche. No sé si lo puede modificar para que se cierre el sábado 11:50 y ya da oportunidad hasta el día de mañana. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, a mí ya me dijeron que es que ya el sábado, a partir del día sábado, y no después ya deben estar sus trabajos. O sea, nosotros, los maestros, ya debemos estar calificando. Y es lo que a mí me dijeron, que dejara hasta el viernes. Ah, ok. O sea, Sí, no hay problema. esa parte ya no fue error, pero no quise dejarlo hasta 11:59, mejor lo dejo hasta mero las 12, porque hay muchos que están intentando última hora. Les repito que se ve la hora en la que hacen el envío. Y muchos, Sí, profe, gracias. la mayoría están 5 minutos antes y a veces no se carga porque hay mucha gente intentando mandar a esa hora. Las preguntas. Me contestan 2 personas y cerramos la sesión porque ya nos pasamos por 4 minutos. Profe, Sí, José. bueno, pues yo aprendí lo del, cuando hablamos de la anorexia hace rato, donde de hecho no hablé porque no estaba seguro, lo de evitación es evitar la comida y escape es lo de vomitar la comida. Son dos cosas diferentes, se relacionan. Bien, gracias, José. ¿Quién más? ¿Otra participación? Yo, profe. Adelante. ¿Cómo es que influye mucho la educación desde pequeños, ¿no? Que puede determinar posteriormente si se desarrolla alguna enfermedad con respecto al nivel alimenticio? ¿Cómo son pequeños detalles que pueden determinar una enfermedad a largo plazo? Y me gustaría aprender a apoyar de alguna manera, a crear conciencia en que no todo lo que se ve en la tele es perfecto, ¿no? Que no existe el cuerpo perfecto.
Muy bien, Celeste, gracias. Gracias. ¿Alguien más que voluntariamente quiera participar o ya vamos cerrando? ¿No? Ok. Igual, su participación, ya saben, en el foro. Creo que puse las mismas preguntas. Ahí pueden pasar a participar y les repito que esa es la segunda parte de su asistencia, el foro. Le tienen que pasar a contestarlo. Bueno, chicos, cuídense. Eso sería todo por ahora y nos vemos aquí la siguiente semana. Bye. Bye, Cuídense. profe.